Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Una vez más, ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast, el cual hacemos con mucho amor y cariño para todas y todos ustedes. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como en Instagram como Responsables Podcast, todo junto, o a mí como Estefano DGH, STEFANO, de dedo, G de gato, H de hola. También estamos por TikTok de la misma manera. Y recordarles también que este episodio y los anteriores y los que vienen están en YouTube en Responsables con Estefano. No solamente nos puedes escuchar en tu plataforma favorita de audio, sino que también en YouTube. Es más, nos ayudaría muchísimo de verdad que nos regales una suscripción por ahí, que te suscribas, que comentes los episodios. Si te es más bonito lo visual, los reproduzcas por ahí, que eso también nos ayuda muchísimo a crecer. Ya sabes que la mejor forma y por el momento de apoyar este podcast, si te aporta valor o te hace algún beneficio para ti, es que compartas estos episodios en las redes sociales, es decir, en tu historia, en tu muro, en tu estado de Twitter, en el estado de WhatsApp o simplemente de voz a voz. Si nos compartes en alguna de las redes sociales, nos ayuda muchísimo y nos gusta conocerte, así que etiquétanos para continuar el cotorreo y la plática acerca de estos episodios, así que esa es la mejor forma de ayudar. También quiero tomarme un momento antes de empezar el episodio para agradecerles a todas y a todos los que escuchan Responsables, decirles que es finalmente muy bonito saber que día tras día va creciendo más la audiencia, poco a poco, pero vamos creciendo como una comunidad sólida, una comunidad de gente que quiere crecer, que busca ser mejor y que sobre todo intenta y logra hacerse responsable afectivamente de su vida, emocionalmente y racionalmente. Así que agradecerte por ese proceso y por estar aquí. Ya llevamos un ratito y vamos a seguir por acá dando batalla. Así que bueno, ahora sí, vamos a darle al episodio de hoy. Este episodio fue gracias a una persona que me escribió ahí en Instagram, una persona que me dijo, compartimos en el Instagram normalmente o casi todos los días frases o fragmentos del libro de estoicismo cotidiano, y justo tocamos uno de aprender a soltar, bueno, no aprender a soltar, sino desapegarse. Y entonces estuvimos ahí haciendo un poco de charla y me preguntó si teníamos un episodio de Responsables y le dije, creo que no, así que vamos a hacerlo. Así que también recuerden que sus peticiones son órdenes. Si bien muchísimas veces los temas, o no es que todos los temas los manejemos por acá, pero seguramente encontraremos una visión y una forma de acomodarlos a la filosofía de Responsables, al estoicismo, al budismo, a la psicología, y finalmente compartírselos. No siempre vamos a tener la verdad absoluta, pero probablemente puede aportarte algo lo que platiquemos. Así que sin pena y sin dudas, pregúntanos si hay algún episodio de algún tema que te parezca interesante. Si lo hay, te lo compartimos con mucho gusto, y si no, bueno, pues lo hacemos, ¿por qué no? Así que bueno, el episodio de hoy es acerca de aprender a soltar o aprender a desapegarse, por así decirlo. Entonces, pues es un episodio muy interesante porque fue difícil encontrar algunas cuestiones. Es más, yo me atrevería, y voy a darte tal vez el episodio total en esta frase, pero yo creo que no existe una forma para aprender a soltar y que no duela o que no lastime o que no te cueste. Simplemente yo creo que el tema de aprender a soltar o desapegarse es aprender a aceptar y a fluir y a entender ciertos conceptos de los cuales vamos a hablar hoy. Así que bueno, sin más dilación, vamos a platicar de este tema, ¿sale? Entonces, primero, y la primera idea fundamental acerca del aprender a soltar. Quiero que te grabes, mi querida y mi querido responsable, que todo con lo que te relacionas, cosas, personas, momentos, épocas, pensamientos, cualquier cosa a la cual te vinculas, se termina. Tiene un inicio y tiene un final. A veces el final es forzado, a veces el final no es aleatorio, le está fechado, o simplemente si es aleatorio. Si son personas, a veces ni siquiera es por terminar una relación, sino que a veces es la muerte lo que nos separa, lo que hace terminar estas cosas. O sea, todo tiene un final. Y una vez que nosotros vamos comprendiendo esta idea, que es una idea que fundamentalmente viene del budismo, que todo es impermanente, que todo termina, empiezas a entender que el aprender a soltar o que el vivir desapegado de las cosas
es una obligación, porque es algo con lo que tienes que lidiar el resto de tu vida, es una ley de la naturaleza. Entonces, comprende y entiende que todo lo que estás viviendo, todo lo que tienes a tu alrededor, todas las personas que están contigo van a irse. A veces a la fuerza, a veces porque lo provocamos, o a veces porque simplemente la misma naturalidad de las cosas hacen que se vayan. Entonces, si empiezas a vivir con esta idea, entendiendo que todo finaliza, empiezas a sufrir o empiezas a no percibir las pérdidas como algo doloroso, como algo que no te va, que te está lastimando, sino empiezas a comprenderlo y aceptarlo con más naturalidad, porque sabes que es una fuerza que va muchísimo más que la fuerza humana. Entonces, una vez que nos clavamos esta idea, ¿cómo? Tal vez aquí me vas a decir, bueno, Estefano, ¿cómo puedo hacerme esta idea automática? Bueno, repitiéndotela la mayoría de los días, recordándotela todos los días. O sea, recuerda que los estoicos, por eso Marco Aurelio escribía en un diario, por eso Epicteto daba clases, por eso Séneca también tenía sus cartas o sus consolaciones, como lo llamaban en ese tiempo, para recordarse todos esos preceptos y todos esos estudios que hacían. Entonces, en una libreta, en un diario, en una alarma de tu teléfono, en el fondo de pantalla de tu computadora, hasta en un tatuaje, en una frase colgada en la pared de tu cuarto, de tu casa, para recordarte todos los días esta situación. Los estoicos, sobre todo con ese tema del desapego o del recordar, tenían una... Bueno, no, en realidad no eran los estoicos, error ahí. Los romanos, perdón. Los romanos, los gladiadores, bueno, ellos tenían un deporte que era las batallas de gladiadores. Y entonces, pues bueno, en estas gestas, en estas batallas, el gladiador que ganaba, mejor dicho, salía al público para que lo aplaudieran y lo honraran, ¿no? Y pues era un momento de fama. Pero tenían unas personas, fíjate qué interesante, unos esclavos que iban atrás de ellos y que cuando estaban en este momento que les tiraban flores, que el emperador en ese momento les aplaudía, que toda la gente ahí en el Coliseo los adoraba y los halagaba, que le decía al oído, recuerda que esto se va a terminar. Entonces, a veces necesitamos ese recordatorio cuando estamos en los mejores momentos de nuestra vida para vivir desapegado del momento, de la persona o de la fecha. No significa que seamos fatalistas o que tengamos que recordar lo negativo siempre, pero sí es importante tener esta idea. Entonces, tomemos ese ejemplo, busquemos esa persona, no necesariamente porque la esclavitud ya está abolida, pero un recordatorio de que todo se va a terminar. Entonces, ahora te quiero decir, creo que finalmente después de que nos hagamos esta idea o de que nos capturemos esta idea, hay que pensar que nos duele soltar, creo yo, fundamentalmente por dos cosas. La primera es el miedo a la pérdida. Nos da miedo perder, ¿sale? El miedo, nos da miedo toda esta pérdida porque el miedo nos ayuda, nos protege, nos aleja de los posibles riesgos. Y entender que la pérdida, que el soltar, el terminar algo, no es un riesgo. Entonces no deberíamos de tener miedo. Lo capturamos y lo percibimos como miedo porque duele, pero no es un riesgo, es algo natural. Entonces por eso nos da miedo perder. Y hay un dicho celta que me gusta mucho, que dice, mira muchas cosas, estudia mucho, sufre mucho, ya que ese es el camino hacia la sabiduría. Entonces, si nosotros empezamos a entender que el dolor generado por una pérdida es sabiduría, es crecer, es hacernos más fuertes el día de mañana, probablemente lo aceptemos y lo trabajemos de una manera muchísimo más viable y apreciable. Y el otro punto por el cual yo creo que nos cuesta o nos duele o nos da miedo soltar es el ego. Y básicamente, ¿qué es el ego? Según Ryan Holiday, que tiene un libro buenísimo que te lo recomiendo, que es El ego es el enemigo. Él decía, el ego es una creencia malsana de nuestra propia importancia. El ego es esta creencia que se genera de lo que realmente o de lo que creemos que valemos. No de lo que realmente valemos, sino de lo que creemos que valemos. Y es una idea, es una creencia mala, distorsionada, no sana. Entonces, en el libro del ego es el enemigo, hay un mandamiento o un
una regla para vivir alejado del ego. Y decía: no tener aspiraciones ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego, llorar sin el ego, superar el fracaso con fortaleza, no con el ego. Entonces, te invito a que leas este libro, es muy bueno. Por cierto, ahí en Instagram tengo un video un en vivo que hicimos hace tiempo cuando terminé de leer el libro, por si quieres ver un resumen. Pero fundamentalmente te recomiendo que lo leas porque creo que el ego juega un papel muy importante a la hora de soltar o a la hora de la dolencia por la pérdida. Entonces, si empezamos a trabajar, a desapegarnos y a trabajar esta creencia malsana a través del ego de nosotros mismos, podemos de alguna u otra forma vivir muchísimo más libres y muchísimo más sueltos cuando hay una pérdida o cuando estamos soltando algo. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ¿con qué puntos? Como ya te dije al principio del episodio, no encontré, y si tú la conoces, por favor, compárteme esa forma de soltar sin sufrir o sin que nos duela. Pero te voy a dar unos tips para que puedas aprender a soltar de una manera muchísimo más sana. Entonces, analizando todo esto, nos vamos a dar cuenta de manera racional que todas estas pérdidas o todas estas solturas o todos estos desapegos tienen fundamentalmente un propósito, y es el de aportarnos algo en la vida más aprender lecciones para el futuro. Son experiencias, entonces es importante que las vivamos. Ahí entra la palabra aceptación de la pérdida, ¿sale? Decirte que sentir enojo, sentir tristeza, frustración, nostalgia, cualquier emoción relacionada de la pérdida es normal, es natural, es necesario y no debes ni de embotellarlas ni de encapsularlas. ¿Por qué? Porque sucede que cuando encapsulamos o reprimimos esas emociones que van anidadas o van acompañadas, vinculadas a la pérdida, se genera algo que se llama represión. Y la represión es esa emoción encapsulada que en el momento que tuvimos que sacarla, que tuvimos que trabajarla, no salió y va a estar manifestándose o va a estar saliendo cuando ya no hay necesidad de que exista esa emoción, porque evidentemente es una necesidad de soltar, de sacar. Entonces, todas las emociones que vengan con respecto a una pérdida, trabajarlas, vivirlas, expulsarlas, liberarlas para seguir adelante. Ahora, me preguntarás, bueno, Estefano, tiene mucho tiempo que perdí algo y sigo sintiendo emociones. Bueno, ahí ya es algo patológico, ahí es algo que ya se volvió un trastorno, por así decirlo. Entonces es importante que lo trabajes con un profesional de la salud mental. Ese es un punto importante. Si no, simplemente será un rato. Así como te dije que todas las cosas tienen un final, las emociones también tienen un final. Suelen tener un final. Otro punto que te recomiendo al momento de estar soltando, desapegándote, es que entiendas que tu proceso es único y que el objeto, la persona, el tiempo, el pensamiento, la relación a la cual estás dejando ir es válida para ti. A lo mejor para los demás no es válida o no la entienden o te dicen que exagerado o si es cierto, pobrecito a ti. Es único. No compares tu proceso de pérdida o de separación o de soltura con el de los demás, porque cada quien tiene una regulación emocional, mental, física, y cada quien tiene sus tiempos y sus espacios. No lo compares. Es lo peor que podemos hacer, porque entonces nos desapegamos del verdadero proceso y empezamos a intentar o hacer cosas que realmente no nos aportan nada. Perdonar y aceptar es fundamental. Ya sea perdonar si fue una situación que no controlamos y nos pasó y tuvimos que soltar, o aceptar si es una cuestión de la naturaleza y es una cuestión que tenía que suceder, que era el final de esta situación de la cual estamos soltando, de esta persona, y aceptar que así es parte de la naturaleza. Los estoicos hablaban, hay una frase, no la recuerdo muy bien porque es algo larga, pero es de Epicteto, y básicamente entre esa frase él decía que cuando estés besando a tu madre, a tu esposa o a tu hijo, recordar que son humanos, que no son tuyos, que el día de mañana la vida los reclamará. Entonces, suena un poco dramático tal vez o un poco fuerte, pero es importante recordar que hasta las personas que amamos, nuestros padres, parejas, hijos, son prestados. Ese momento están con nosotros y hay que disfrutarlo, y que cuando besemos a esas personas, cuando las abracemos o cuando compartamos el tiempo,
hacernos el recordatorio que en algún momento se irán y que el momento presente tengo la posibilidad de disfrutarlo y voy a dar el máximo. Pero recordar que el día de mañana se irán. Entonces, es una frase bastante fuerte, bastante impactante, pero creo que es necesaria y viene muy ad hoc a este momento. ¿Sale? Y el otro punto que te digo es que guardar rencor o negar el proceso o negar el hecho hará que el dolor que estás sintiendo por el proceso natural se exponencie, se vuelva muchísimo más doloroso, porque estás yendo en contra de un proceso natural de la vida. Entonces, como todo lo que sucede cuando queremos ir en contra de la naturaleza, es que la naturaleza encuentra la forma de volverse muchísimo más intensa y hacer su cometido. Entonces, no vayamos en contra del proceso. Nunca vayas en contra de tu proceso de soltura o de pérdida. No lo hagas. Fluye. Hay etapas, hay situaciones y hacerte este recordatorio es importante. Y luego, por último, es que cuando estés viviendo estos procesos, cuando estés lastimándote, cuando estés llorando, cuando estés enojado, negándolo o de alguna u otra forma viviendo una de las etapas del proceso de la soltura o de la pérdida, que enfoques tu energía a vivir ese proceso. Es la mejor venganza, si quieres verlo así, es la mejor idea, es el mejor consejo que te puedo dar, que te des tu tiempo cuando esto se haya ido, para que trabajes ese momento. No quieras en chinga regresar a la vida o tapar ese vacío. Simplemente enfoca tu energía en vivir el proceso. Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión y resumen. Lo primero es entender, vamos a ponerlo en dos vertientes. Si te cuesta desapegarte de las cosas, usa la idea de que todo es impermanente. Ocupa la frase de Epicteto, que te la voy a compartir en redes esta semana para que la tengas clara, pero recuerda eso, que todo se irá, ¿sale? Y si estás viviendo un proceso de duelo, de pérdida o de soltar, vívelo. No guardes rencor, perdona, acepta y sigue adelante. Busca ayuda, rodéate de las personas o de los momentos que más te den paz y vívelo, ¿sale? Esos son los dos tips. Queda pendiente la frase y pues sería todo, mi querida y mi querido responsable. Nos vemos el siguiente lunes. Bye bye.